Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre la extinción de la actual Comisión Federal de Competencia Económica y la creación de una nueva autoridad antimonopolios. ¿De dónde viene esto? Y sobre todo, ¿cuáles son los retos que enfrentará la nueva autoridad? Para hablar de este tema, me acompaña Andrea Marván, abogada y maestra en Derecho, y todavía hoy, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, que se conoce como COFECE. Andrea, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola, pero no, muchas gracias. Un gusto estar contigo en esta edición de tu podcast. El gusto es para nosotros y la verdad es que creo que no hay mejor persona para hablar de esta transición en la que estamos viviendo. Ya hay una ley aprobada que falta que entre en vigor, que modifica justamente la legislación en materia de competencia económica, pero lo más destacado quizá es esta transición entre una autoridad en materia de competencia, la que tenemos todavía, la COFECE, y la nueva Comisión, digamos, antimonopolios. ¿En qué momento estamos de esta transición para empezar y poner en contexto justamente a los que no siguen, ¿no? Todo el tema de la legislación? ¿En qué momento estamos ahora? Es un buen momento de dónde partir. Actualmente tenemos una ley aprobada por el Congreso en el cual ya se aprobaron las reformas a la ley de competencia, que de hecho son las reformas que, digamos, implementan o se hacen a raíz del cambio constitucional que se dio en diciembre del año pasado, en el que se aprobó la extinción de la COFECE. Entonces estamos actualmente en este momento en el que ya tenemos una ley aprobada y aún está, digamos, por iniciar formalmente la transición de la COFECE a lo que será la Comisión Nacional Antimonopolio. Ahí nos estamos por ahora. Este cambio que se da, digamos, genera un nuevo arreglo institucional. Un arreglo en el que la ahora llamada Comisión Nacional Antimonopolio pasa a ser un organismo descentralizado, con una cabeza de sector que es la Secretaría de Economía, pero es un organismo descentralizado muy peculiar, yo diría, o particular si lo comparamos con otros. En primer lugar, este organismo será el órgano de decisión, es decir, quienes deciden. Hay que recordar que la COFECE, lo que hará la Comisión Nacional Antimonopolio, pues es la encargada de investigar, de sancionar y de revisar sobre todo también casos de fusiones o concentraciones, cuando así le llamamos, en sectores de la economía. Bueno, esta nueva autoridad, el máximo órgano de decisión, va a ser un órgano colegiado, pero distinto a otros organismos. Exacto, y distinto a otros organismos descentralizados. Porque correcto. Como normalmente funcionan los organismos descentralizados, que tienen un comité o un órgano de gobierno, pero está compuesto por la cabeza de sector y por otros, digamos, cabezas de entidades o de dependencias o de secretarías de Estado. Ese no es el caso. Quien va a componer este nuevo órgano es un órgano colegiado compuesto por 5 comisionadas o comisionados, que se reduce el número, también hay que decirlo. Actualmente la COFECE está compuesta por un pleno de 7 comisionados y ahora se va a reducir a 5. Sin embargo, este máximo órgano de decisión será similar a lo que sucede con la actual COFECE, propuesto por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado. Es decir, se tienen como, digamos, elementos que son muy similares a cómo funcionan otras autoridades de competencia a nivel internacional. Déjame detenerte un momento ahí, justo en el tema de la integración, ¿no?, de este pleno. A mí me parece muy positivo que efectivamente se guarde esta colegiación de las decisiones con un órgano que sea el Consejo, si bien se reduce, como dices tú, de 7 a 5 miembros. Pero platícame de cómo se va a seleccionar a los nuevos comisionados, porque actualmente existe un proceso, ¿no?, de evaluación y que estaba muy vinculado también a lo que sucedía en los otros órganos constitucionales que ya también desaparecieron. Pero se conserva, digamos,
por lo menos el estándar para que en materia técnica se busque gente que tenga las suficientes competencias? Se mantiene a nivel legal un requisito de experiencia y es un requisito de 8 años de experiencia en la materia. Entonces, no es como que cualquier perfil podría ser, digamos, propuesto y ratificado por el Senado o nombrado comisionado. Lo que dices es cierto. Actualmente se tiene un mecanismo de selección en el que hay un comité de evaluación y se tienen que, además de los requisitos legales que yo diría que son muy similares a lo que va a tener la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, se hacía un examen a través de este comité de evaluación. Ese examen se elimina, pero también hay que decirlo, el mecanismo de selección que tienen autoridades de competencia como Estados Unidos, Canadá, europeas, Brasil, no tienen este examen de conocimientos, es decir, aún se puede tener, y yo creo que es perfectamente válido que se tengan perfiles expertos en la materia y que conozcan la materia sin que necesariamente tengan que pasar por este proceso de evaluación. Hay otros puntos relevantes, creo, de este órgano de decisión que me parece permitirán o dan pie a que la nueva autoridad de competencia se mantenga como un órgano experto, técnico y sobre todo independiente. Además del nombramiento entre el Ejecutivo y el Senado, hay que decirlo, el periodo de nombramiento de estos comisionados será de 7 años. También se reduce, era de 9 años para los comisionados de COFECE, ahora será de 7. Pero lo relevante de este periodo es que son periodos fijos y que son periodos transeccionales, es decir, van más allá de un periodo presidencial. Entonces, y es un plazo fijo. Y además también la remoción es solamente una remoción por causa grave, es decir, no se les puede nada más invitar a que salgan, ¿no? Sí. Y entonces eso me parece que sienta bases para que el próximo órgano y la próxima autoridad a nivel decisión, digamos, tengamos un órgano experto, un órgano técnico, un órgano independiente. Hay un punto también relevante, que es que no solo se reforma la ley de competencia, se reforma también la ley de entidades. No, de entidades paraestatales y se les da, digamos, a esta nueva autoridad se le da un régimen especial, muy particular, teniendo su propio régimen dentro de la administración pública. Algo que yo no es que lo diga yo, pero en los debates en el Congreso salió, pues se ha dicho que será el órgano más independiente de toda la administración pública federal. Entonces, por lo menos a nivel, digamos, de la estructura, se tiene para que sea una autoridad técnica y fuerte. A ver, esa es una buena noticia, porque una de las dudas que queda cuando hablas de la extinción de los órganos autónomos es que tanta injerencia justamente va a tener el Poder Ejecutivo, le hace a través de, por ejemplo, en este caso, la Secretaría de Economía. Tú dices, no va a ser un descentralizado con cabeza de sector en la Secretaría de Economía. ¿Eso es una buena noticia para la autoridad antimonopolios? Creo que eso cumple con las mejores prácticas internacionales, digamos, cumple con cómo están configuradas otras autoridades de competencia en el mundo y a su vez, como bien lo dices, me parece que garantiza que este órgano sea independiente y sea compuesto por expertos y sea técnico. Hay otro punto relevante en materia, digamos, del nuevo arreglo institucional, yo resaltaría 2. Uno, que se establece expresamente, se mantiene la separación como funcionamos en la COFECE, y hay que decirlo, esto es un requisito, un compromiso internacional de México, es que dentro de la propia COFECE, la autoridad que investiga, es decir, el fiscal, está separado de la autoridad que sanciona. Claro. Ese requisito se mantiene y además el mismo transitorio establece que quien es el actual titular de la autoridad investigadora va a permanecer en su cargo. Entonces... y también se establecen, digamos, los requisitos para quien después vaya a ocupar ese cargo. Otro punto relevante que me parece que lo ibas a mencionar es el punto de telecomunicaciones. La actual... Oye, antes de eso, ¿esa es la única autoridad que puede permanecer? O, por ejemplo, los comisionados o tú misma pueden aspirar a formar parte del nuevo pleno o no? Pues la decisión de quién formará parte del nuevo pleno depende exclusivamente del Ejecutivo, quien llevará las propuestas, y de la ratificación en el Senado. Hay un punto, me voy entonces un pasito atrás, además de que permanece el titular, sí se establece desde la reforma constitucional y en la ley, que algo que yo siempre he dicho y lo creo completamente, es que el motor de la política antimonopolio en este país y de la autoridad de competencia es toda la gente que la compone. Entonces, la reforma constitucional lo que dice es que estas personas pasarán a formar parte del nuevo
órgano, y lo reafirma también la reforma legal. Entonces, ese me parece que es un punto clave, porque quienes llevan las investigaciones, quienes hacen los análisis, quienes han sido capacitados y son reconocidos a nivel internacional, es el personal de la COFESE. Es muy importante, y eso también pasa en otras partes del mundo cuando las autoridades de competencia se renuevan a nivel cabeza o a nivel directivo, la gente que lleva el trabajo, los técnicos que llevan las investigaciones, ellos son gente de carrera y es gente que se ha mantenido durante años. Entonces, eso me parece que es lo fundamental. En términos de también conservar y preservar el capital humano que se ha formado, ¿no?, a lo largo de todos estos años que lleva funcionando en sus distintas etapas la comisión, ¿no? Y exactamente. Volvemos al tema porque, perdón, te interrumpí, pero justo hablabas de la reforma también en materia de telecomunicaciones, lo que hace que las atribuciones que antes tenía el IFETEL en materia de competencia económica ahora pasarán a la Comisión Nacional Antimonopolios, ¿es correcto? Así es. A raíz, cuando se crea la COFESE y el IFT en el año 2013, se crea la COFESE como única autoridad de competencia en todos los sectores, salvo telecomunicaciones y radiodifusión, porque ahí se creó el IFT como un regulador sectorial para estos dos sectores, pero además era la única autoridad de competencia en estos dos sectores. También hay que decirlo, ese era un arreglo peculiar en México si lo comparamos con con otras jurisdicciones. Me parece que solamente Costa Rica tiene esta dualidad de autoridad de competencia en todos los sectores y telecomunicaciones. Ahora, la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, digamos que toma y recupera todas las facultades de competencia en todos los sectores, incluidos telecomunicaciones y radiodifusión, y hay un punto muy relevante. No solamente investigará, sancionará y revisará las fusiones, sino que también esta nueva autoridad es quien será la facultada para determinar la existencia de empresas predominantes o preponderantes en el mercado y de emitir regulación asimétrica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, no solo se le da toda la facultad exclusiva en materia de competencia, sino que dada la regulación asimétrica y preponderante tiene un, digamos, trasfondo de competencia y así venía ya establecido desde la reforma constitucional, también se le da a esta nueva autoridad antimonopolio esos poderes. No, bueno, y no solo se le amplían en todo caso los poderes y las responsabilidades, creo, y tú me comentarás, que se están dos cosas en la parte ya operativa. Se están reduciendo los plazos tanto para las investigaciones como para que el Pleno, ¿no?, se dictamine y se sancione los casos, por ejemplo, pues de colusión, ¿no?, de prácticas monopólicas, etcétera. Y también se les está dando menos tiempo, se está incrementando las multas o la capacidad de sanción, que ya de por sí era alta, y ahora todavía se incrementa, sobre todo para lo que hace a las prácticas monopólicas, ¿no? Así es. Yo creo que ya, sí, dejando atrás como el arreglo institucional y yéndonos más a la parte sustantiva, yo creo que los cambios principales son tres. Uno, va a ser una autoridad de competencia fuerte, porque como bien dices, se aumentan las multas. Hay que decirlo que el monto máximo por la conducta más grave que se tiene en competencia son los acuerdos entre competidores. El monto era del 10%, la multa máxima que podía imponer la COFESE era del 10%, se aumenta a 15%. A 15%. Pero también yo regreso mucho a la parte internacional. Si vemos otras jurisdicciones, Brasil tiene el 20%, la Unión Europea tiene el 10%, pero ojo, el 10% de los ingresos globales, no de los ingresos nacionales. Entonces, digamos que si bien se aumentan las multas, son bastante acordes o en sintonía con estándares internacionales. Entonces va a ser una autoridad de competencia fuerte, sin duda. Dos, los plazos. En efecto, los plazos se acortan. Entonces va a tener que ser una autoridad de competencia pues muy eficaz y muy rápida en sus actuaciones. El plazo para resolver las investigaciones, para analizar las fusiones, también se acorta. Entonces, sí tenemos, digamos, una autoridad que puede ser bastante fuerte, insisto. Pero con más chamba y menos tiempo. Exacto. Hay un tercer tema sustantivo que creo que es muy importante y no se habla mucho de él. Al final, si bien se aumentan las multas y se reducen los plazos, los procedimientos y la esencia se mantiene. Y eso creo que es bien importante para, digamos, dar certeza a las empresas que operan en México, que tienen negocios en México, porque el estándar para iniciar una investigación sigue siendo el mismo. Los tipos de conducta que se sancionan también son el mismo, es decir, no se inventaron nuevas violaciones a la ley, no se inventaron nuevas prácticas.
las etapas procesales para poder presentar evidencia, etcétera, también se mantienen. Y eso es relevante porque no solo da certeza, sino algo de lo que también se ha hablado mucho es el TEMEC, ¿no? Y los compromisos internacionales que tiene México. A eso justo iba yo. Frente al TEMEC. Es muy relevante porque el TEMEC en materia de competencia es un capítulo muy extenso y muy detallado. Uno, te establece un requisito de tener una autoridad nacional de competencia. Te establece que se separe la autoridad que investigue y que sancione, pero no solo eso, establece muchos requisitos procesales para poder dar certeza a las empresas que están sujetas. Y digamos que la esencia de los procedimientos se mantiene. Entonces, los estándares de los procedimientos son los mismos o muy similares. Eso nos lleva o permite concluir, pues, que México, frente a los compromisos internacionales, sobre todo de cara a la revisión o negociación del TEMEC, pues llega bastante bien en materia de competencia. Sí, por supuesto. A ver, justo te iba a preguntar, porque hablas de los estándares internacionales en materia de procedimientos, de integración, de incluso los niveles de las sanciones, pero efectivamente el hablar de la extinción de la COFECE, como se había dado, digamos, hasta el año pasado, nos ponía en un escenario de violación del TEMEC, es decir, porque conforme al capítulo correspondiente del tratado que tenemos suscrito con Estados Unidos y Canadá, como bien dices, tenemos que tener una autoridad de competencia independiente, no necesariamente a nivel constitucional, que eso es cierto y se dijo, ¿no?, desde un principio, pero sí con la capacidad técnica que se requiere para emitir disposiciones, pues con una cierta independencia justo del poder ejecutivo y que en todo caso también se puedan litigar, ¿no?, después ante tribunales competentes. Entonces, con el arreglo o con el nuevo arreglo, como dices tú, institucional, hemos, digamos, salvado el tema del TEMEC en cuanto a contar con esta autoridad. Sí, yo creo que en cuanto al tema de competencia, al tener esta autoridad, en un principio me parece que no se tenía claro si iba a ser una división, una dirección general dentro de una Secretaría de Estado, aún no estaba muy claro. Ya la reforma constitucional que se aprobó en diciembre dio como un poco de luz porque decía se tendrá que tener una autoridad de competencia, el Ejecutivo, pero a través de la autoridad de competencia. Y ahora con las reformas a la ley ya, digamos, se tiene muy claro cómo va a operar la nueva autoridad y eso nos permite, digamos, que se cumpla con los compromisos internacionales en cuanto a la existencia de una autoridad de competencia, pero no solo eso, insisto, también en cuanto a los procedimientos, cómo se tienen que llevar a cabo, tú lo dices muy bien, las etapas de investigación, de desahogo de las pruebas, de impugnación de las decisiones de la autoridad, pues se mantienen, e inclusive yo te diría, se pueden hasta inclusive elevar, porque hay figuras muy particulares que solo tenemos en competencia, como por ejemplo la protección de las comunicaciones del abogado con su cliente. Esa figura ya existe en materia de competencia, pero existe en unas disposiciones regulatorias que ha emitido la COFECE, las cuales son vinculantes, pero en regulación que ha emitido la COFECE. Y ahora a nivel legal se reconoce ese privilegio, que eso también es algo que está muy permeado en la cultura legal en Estados Unidos y que es un tema que sabemos que importa mucho. Y que había que salvaguardar. Exacto, que se tenía que cuidar. Entonces, me parece que en materia de competencia con nuestros compromisos internacionales se está cumpliendo. ¿Qué sigue? Yo lo que diría es el arreglo. Antes de pasar al qué sigue, y déjame nada más detenerte un segundo, porque había otro tema que brincaba en términos del cumplimiento del TEMEC, y era el tema de las empresas del Estado. Es decir, darles o sacarlas del ámbito de jurisdicción de la autoridad de competencia, también nos ponía en violación de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Esa parte quedó subsanada con la reforma o sigue siendo, digamos, un foco ahí de alerta que nos puede meter en problemas? Ese punto, qué bueno que lo dices, porque la iniciativa inicial que se envió al Congreso tenía, digamos, un párrafo expreso en el cual se decía que a las empresas del Estado, digamos, no se les podía aplicar la ley de competencia económica. Es decir, a Pemex, CFE, ¿no?, que no se les podía aplicar. Exacto, y de hecho ni siquiera quedaba claro hasta qué nivel eran las empresas del Estado, si solamente eran estas o eran otras, porque hay muchas empresas estatales. Entonces, ese párrafo en el proceso legislativo se eliminó. Entonces, ese párrafo ya no existe.
se eliminó por completo. ¿Y ahora qué se tiene? Pues se tienen las restricciones que ya pasaron a una reforma constitucional en materia energética y en materia eléctrica, conforme al artículo 28 y 27, en que hay algunas actividades que exclusivamente las va a poder prestar el Estado, pero ya digamos a lo que se van a tener que atener es a lo que está en la Constitución, pero ese párrafo que, como bien dices, me parece que generó mucha discusión y mucho debate y dudas respecto de los cumplimientos internacionales, pues fue eliminado en el proceso legislativo y ya no queda en la ley como fue aprobado. Muy bien, ahora sí, ¿hacia dónde va y cuál sería tu reflexión justo en este momento de transición y hacia dónde va esta autoridad nacional, la Comisión Nacional Antimonopolios, y la importancia, Andrea? Porque creo que parte de la discusión también es quizá la falta de conocimiento por parte de la sociedad de la relevancia que tiene una autoridad que justamente esté al pendiente de los temas de la competencia económica. ¿Cuál es tu reflexión? Creo que, mira, yo empezaría por lo último. La autoridad de competencia es fundamental por dos temas. Uno, son temas que le llegan directamente al consumidor y a la población. El consumidor podrá no darse cuenta, pero si las empresas se están poniendo de acuerdo para manipular el precio, el consumidor está sobrepagando determinado bien o servicio. Voy a poner desde todos, ¿no? Desde las tortillas, ¿no? Hasta el precio de la luz, si hablamos de la electricidad. Hay casos en los que se ha sancionado a tortilleros en un municipio en Chiapas que está en estado de pobreza y que se acordó subir en un 50% de la tortilla. Imagínate la afectación que esa tiene. Como también tenemos casos, uno muy relevante, por cierto, que se acaba de ganar en la Suprema Corte hace poco, en el cual se sancionó a todo, la COFECE sancionó a todos los distribuidores de medicinas de este país. Y no solo lo sancionó, se les impuso la multa máxima, pero lo que hicimos para lograr que, digamos, se recupere el sobreprecio que se pagó es que iniciamos una acción colectiva y tuvo que llegar hasta la Suprema Corte la acción colectiva para que dijeran que se tiene que dar trámite. Entonces, esa es la relevancia, pero al mismo tiempo la autoridad de competencia es importante porque da, insisto, certeza a la inversión y da certeza a las empresas. Tiene esta dualidad con el enfoque, por supuesto, del consumidor y de las y los mexicanos, pero también que las empresas tengan reglas claras y tengan que jugar por esas reglas claras. Eso les da certeza para venir y para invertir, para innovar, para invertir en sus empresas, para ser más competitivos. Y cuando esas reglas estén claras, también tiene que, por supuesto, cuando las rompan, pues entonces que haya sanciones. Entonces, esa es la relevancia de la autoridad de competencia. Ahora, ¿en qué estamos o cuál es la etapa? Como yo lo decía, creo que tenemos una ley que tiene potencial para tener una autoridad fuerte, técnica, sólida, que dé certeza. Y ahora lo que sigue es la etapa de transición. Y sobre esa hemos trabajado desde que se presentó, yo diría, la iniciativa fuertemente, ahora que se aprobó todavía más, porque como lo platicábamos tú y yo hace unos momentos, el motor es la gente de la comisión, es la gente de la COFECE, la gente que tiene toda la experiencia. Es decir, ellos son quienes van a aplicar la ley, ellos son quienes van a desahogar los procedimientos, y lo que estamos trabajando a dobles y a triples marchas, pues es tener una transición ordenada y que este personal de la comisión, que insisto, ha sido entrenado por autoridades de competencia de otras partes del mundo y reconocidos a nivel internacional, que además, hay que decirlo también, no han dejado de trabajar un solo día desde que se presentó la iniciativa, desde que se aprobó, siguen desahogando procedimientos, siguen revisando fusiones, pues que ese personal transite a la nueva autoridad de competencia para que, teniendo todo lo que tiene, creo que la ley ya está lista y es una buena ley y es una ley que cumple con estándares internacionales. Ahora hay que ver cómo se aplica y cómo se implementa. Sin duda, Andrea, y yo te agradezco mucho esta plática tan esclarecedora y que nos inyecta optimismo, sobre todo a quienes hemos sido muy críticos de la extinción de todos los organismos constitucionalmente autónomos que existían y que sentíamos que eran un contrapeso justamente a las facultades excesivas que podrían tener los poderes, sobre todo el poder ejecutivo. Y yo te quiero, además de agradecer, reconocer, porque no solo eres la presidenta de la COFECE, también fuiste electa para presidir los organismos de competencia a nivel mundial, una distinción que la verdad te distingue, pero distingue a México, y ojalá que más gente reconozca ese liderazgo que tienes y que pues sea para bien lo que venga en adelante.
Gracias, querida Andrea. Muchísimas gracias, Vero. Un gusto platicar contigo. Un gran abrazo. Gracias. Y yo a todo nuestro público los invito a seguirnos a través de las redes sociales, en nuestras cuentas de X, antes Twitter. La cuenta de Andrea Marván es @a_marván y la mía es @Verónica Ortizo, donde esperamos sus preguntas, sus sugerencias y sus comentarios. También les invito a todos a seguir las redes sociales del Heraldo de México, el Heraldo Podcast, y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.